Muy buenos días para todos. Aquí estoy con el profesor Alcides Delfino Ferreira. Un excelente doctor en ciencias, aunque él no lo diga, al cual le vamos a realizar una pequeña entrevista en el día de hoy. Recuerda, estás en Ponle Corazón con Larimar Cuba. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, dale like, comparte y mantente aquí con nosotros. Acompáñame. No me grabes. No, aquí todo se va. Todo se va, vamos. ¿Qué tiempo tienes de estar trabajando aquí? Bueno, en este centro universitario desde el 2009. Así que 2019, 10 años, 12 años. 12 años. Estamos en 23. 13 años. 13 años. Vamos a hablar después. ¿Cómo se llama este centro? Centro Universitario Municipal de Baracoa. ¿Cuántos profesores ustedes tienen aquí? 35 profesores, tiempo completo. Y 32 profesores a tiempo parcial. ¿Y alumnos? ¿Cuántos alumnos pasan por aquí cotidianamente? Bueno, la matrícula oscila 1000 y tantos estudiantes. En la cifra exacta estamos todavía en el proceso de, o sea, el curso acaba de iniciar, 6 de febrero. Por lo tanto, todavía estamos en proceso de conciliación de matrícula. Ok. Pero anda por ahí, 900 y tantos, 1000 estudiantes. Toda Baracoa. Toda Baracoa. 13 carreras universitarias tenemos ahí, tanto del perfil pedagógico como de ingeniería, agropecuaria, derecho, contabilidad. Muy interesante. Sí, el proyecto se llama Honrar al Maestro. O sea, tiene como objetivo fundamental enaltecer la imagen social del maestro. Escribir, quizás hasta reconstruir la historia de la educación en Baracoa en todas las etapas históricas, desde la colonia, o sea, neocolonia y por supuesto revolución en el poder. El quehacer de los educadores baracuenses y su contribución en la formación de la identidad baracuense desde esos diferentes momentos históricos. Es decir, vienes haciendo un recorrido desde la colonia hasta los momentos actuales de todos los profesores aquí en Baracoa. Por lo menos aquellas, vamos a llamarle, maestros que han dejado huellas indelebles, que han sido maestros venerables por su trayectoria, por su reconocimiento social en cada momento y por lo tanto son un paradigma a seguir fueron por las pasadas, seguirán siendo por las presentes y también por las futuras generaciones. Y bueno, ¿Cómo has logrado construir esa memoria histórica educativa? Sí, yo quiero saber cómo has logrado insertar la historia de esas personalidades aquí en Baracoa con tus alumnos y qué efecto han tenido en los alumnos el recorrido hacia esas personalidades de nuestro municipio de Baracoa. ¿Me logras entender? Vale. Ajá. Por favor. Ya me estás haciendo. Ya te estoy grabando ya. Ya te estoy grabando ya. Oh, bien, vale. Bueno, a ver, son investigaciones de corte histórico. O sea, estamos haciendo un proceso histórico aplicando la ciencia y basándonos fundamentalmente en la historia local y específicamente dentro de la historia local la historia de la educación. Por tanto, hay que entrevistar a las personas, por lo menos aquellas que están vivas, y si no, a testimonios, ¿no?, que conocieron, que fueron partícipes de los procesos educativos de que esas personalidades fueron capaces de desarrollar en Paraguay. Y en ese sentido hemos llegado a diferentes lugares, ¿no? Hemos trabajado la campaña, por ejemplo, la campaña de alfabetización en Baracoa, la campaña de alfabetización, sabemos que Fidel en un año, o sea, con el pueblo y los jóvenes fundamentalmente, declararon a Cuba libre del analfabetismo en 1960 hasta el 22 de diciembre de 1961. Tenemos alfabetizadores todavía que están vivos, ya viejitos, a veces olvidados, pero están ahí. ¿Cuántos alfabetizadores tuvo Baracoa en la campaña de alfabetización? A ver, la cifra exacta de alfabetizadores precisa así no podía darla exactamente, ¿no? Sí te puedo decir que he investigado alrededor de 30, 40 alfabetizadores, a donde yo he podido llegar.
son de 30 y 40 alfabetizadores. Por ejemplo, hemos llegado a los alfabetizadores del Jamal, que trabajaron en toda esa zona del Jamal. Y allí nuestros estudiantes fueron, hicieron las entrevistas, a testimonios, incluso personas que fueron alfabetizadas, que dieron su testimonio de cómo el maestro lo alfabetizó, en qué condiciones. Recuerdan antes del triunfo de la revolución, las condiciones que había en esos momentos, las dificultades que habían desde el punto de vista de comunicación, los pésimos caminos que existían, las pésimas condiciones de las escuelas. Y al triunfar la revolución, inmediatamente eso no se resuelve de un solo golpe, eso fue paulatinamente, poco a poco. Y por tanto, fueron personas que pasaron mucho trabajo. Y bueno, nuestros estudiantes entrevistan, llegan a esos lugares. Así mismo, por ejemplo, en Quibiján, como nuestros estudiantes fueron a donde se encontraban las diferentes escuelas antes del triunfo de la revolución. La mayoría de estas escuelas no existen actualmente. O sea, la revolución, por el deterioro de las mismas, por la lejanía que tenían las escuelas con respecto vamos a decir, a las pocas comunidades que había, pues entonces construyó las comunidades, desarrolló comunidades en los campos y por tanto acercó las escuelas a la comunidad. Eso es el logro de la revolución. Y a realizar una investigación significa entonces ir a esas raíces. A esas raíces, ¿no? Incluso los estudiantes con campesinos limpiando montes, a veces ya casi virgen en estos momentos, para buscar las huellas, ¿no? De esos asentamientos. De esos asentamientos, que ahí hubo una escuela, mira, estos son los restos de ahí, que este fue el piso, determinada pared que quedaba, ¿no? Donde iba la bandera. Y es verdad que hay escuelas que ya no, es decir, que perdieron de ser, es decir, dejaron de ser escuelas y que en estos momentos son viviendas para algunos campesinos. Sí. Con el triunfo revolucionario, realmente había campesinos sin vivienda, había personas que no tenían vivienda, escuelas que estaban en muy malas condiciones y hubo personas que ya se sentó ahí, les creó mejores condiciones y se convirtieron en casas. Y hoy algunas de ellas son casas de campesinos. Eso lo pudimos ver en esa zona a partir de los trabajos que hicimos del Toa, de Bogón, Quibiján, ¿no? En la zona de Mabujao, ¿no? ¿Existen profesores alrededor de esas escuelas? Es decir, profesores que llegaron y se quedaron, se enamoraron o algo, hicieron vida alrededor y todavía se mantienen, que estén vivos. Sí hay unos vivos y otros lamentablemente ya fallecidos. Está el caso, por ejemplo, yo siempre menciono cuando me entrevistan sobre los maestros en Baracoa, nunca dejo de mencionar a Aníbal Sirión. Aníbal Sirión, que fue un maestro que vino de Pinar del Río, o sea, de origen pinareño, y que no tenía trabajo. Se graduó en 1946, no encuentra trabajo en Pinar del Río y se entera que había trabajo en Baracoa, había vacantes de maestros en Baracoa, y él creó su escuela él, con los padres y con los alumnos, primero en Boca de Jauja. Él hizo su escuela y allí se estableció, ¿no? Y creó después, se encuentra que había una plaza un poquito más cercana relativamente en la zona de Quibiján y allí hizo su escuela también. Según iba pasando por los lugares, iba construyendo escuelas. Construyendo su escuela. Y una de esas escuelitas, bueno, hoy vive una familia, ¿no? Mis alumnas fueron, entrevistaron, incluso le dijeron árboles que había sembrado allí el maestro Aníbal Sirión. Mira, este árbol lo sembró Aníbal Sirión, le tomaron fotos, ¿no? Son experiencias muy lindas que realmente... Y vinculan a la juventud con... Y se rescata el conocimiento de nuestra historia, porque esa es nuestra historia. Exacto. Cómo era la educación antes del triunfo revolucionario, por qué Fidel tuvo que hacer una revolución, por qué la educación era uno de los principales problemas del país. Ellos, por ejemplo, buscando en los archivos históricos de Baracoa, en el museo, revisando los periódicos de la etapa colonial y neocolonial, que todavía nos quedan algunos, tanto en soporte plano como digital. Por ejemplo, encontramos el periódico La Semana, el periódico baracuense. Baracoa llegó a tener más de 100 periódicos entre la colonia y la neocolonia. ¿Más de 100 periódicos? Sí.
entre colonial y neocolonial. Uno era, y de lo más prestigioso, La Semana. Y en el periódico La Semana había, o sea, se hacía una explicación de lo que estaba pasando con la educación en Baracoa y fundamentalmente con la educación en el campo, la educación rural. Y se mencionaba la escuela de Nibujón. ¿De Nibujón? Sí, de Nibujón. En el periódico La Semana decía que se había dado más de $1 millón para la educación en Cuba, y ellos hacían la reflexión, bueno, ¿y ese $1 millón dónde se invertían? Decía el periódico de la Semana, la mayoría de ese dinero se va para los ricos que viven en Miami, y el dinero sale de Cuba. Y entonces explica y dice, sino que le pregunten al maestro de Nibujón, cuya escuela no tiene paredes y donde los niños tienen que cargar sus sillitas para ir a recibir el pan de la enseñanza, aún en peligro de mojarse en la lluvia. Ay. O cualquier otro problema que existiese en el orden. Son historias que remueven el alma. Qué lindo. Ven acá, ¿me puedes decir para ti cuál fue el profesor de más auge en el tiempo de la colonia aquí en Baracoa? Sí, ¿me lo puedes mencionar? Sí. Te lo puedo decir en los diferentes periodos. Por ejemplo, en la colonia, el maestro, quizás para muchos, el precursor de la educación en Baracoa. Fue el primer maestro reconocido por el gobierno español, Manuel Pablo Borges Navarro. Pero fue no solo un maestro reconocido que dio clases en Baracoa, desarrolló y creó las primeras escuelas en Baracoa y sus primeros claustros, ¿no? Sino también trabajó en Guantánamo, en Holguín y en los diferentes lugares de José Subeyo, ¿no? Fue un maestro muy reconocido, y así en el historiador Ernesto de las Cuevas, historiador santiaguero venido a Baracuense, estuvo en Baracoa, alcalde de Baracoa, escribió, quizás el que más ha escrito sobre la historia de Baracoa en esas etapas coloniales y neocoloniales, describe el quehacer educativo de Manuel Pablo Borges Navarro. Incluso fue maestro patriota, conocedor para muchos historiadores, amigos de Carlos Manuel de Céspedes, estuvieron juntos en prisión. Se dice que Carlos Manuel de Céspedes, cuando estuvo en Baracoa, debió ser una de las casas donde visitó por la amistad que existía entre ambos, y se incorpora a la lucha libertadora y muere entonces precisamente en el inicio de la lucha libertadora en 1868, a partir del grito de la de más agua. Él se incorpora y muere en la zona de Sagua de Danao, ¿no? Un maestro mambí de gran reconocimiento. Y ya en la neocolonia empiezan un proceso de formación paulatina de diferentes maestros y vamos a decir, a un proceso neocolonial trae consigo nuevos cambios en la educación, ¿no? De una educación colonial a una neocolonial. Muchos maestros baracuenses van a prepararse a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, no de Baracoa, de Cuba entera. Se tiene conocimiento que más de 1.300 maestros fueron a la Universidad de Harvard, a Estados Unidos, a un proceso de preparación. Dentro de ellos hubo 14 de Baracoa. Wow. 14 de Baracoa, entre Baracoa y Guantánamo, alrededor de 20 y algo de maestros, 20 y tanto de maestros. Bueno, de ahí había un maestro de gran prestigio, como la maestra y directora de escuela Ana Abril Amores, fue una cátedra en Baracoa, pero después se instala en Santiago de Cuba y fundó cátedra también en Santiago de Cuba, fundadora de escuela y de gran prestigio, tanto en Baracoa y después con su familia en Santiago de Cuba. Y una gran maestra, hasta donde se tiene conocimiento, la única que adquiere el título, o sea, no el título, el reconocimiento de la medalla de oro, José de la Luz y Caballero. Esa medalla de oro era otorgada por la Asociación Amigos del País. Y la maestra Francisca Pradas, para muchos, en la etapa neocolonial, una de las más prestigiosas maestras. Incluso esa medalla que se le fue otorgada fue, vamos a decir, en una disputa académica, intelectual, con otra gran maestra,
baracuense, Ana Rosa Zamora Turro. Eran para la mayoría de las personas que las conocieron y para los que llegaron a escribir sobre ella, porque aparecen muchas crónicas en esos periódicos que te mencioné sobre ambas maestras, la de más prestigio de la ciudad de Baracoa, mayor reconocimiento. ¿Nacidas en Baracoa las dos? Nacidas en Baracoa las dos. En el caso de Ana Rosa Zamora llegó a ser doctora en pedagogía. Era la inspectora rural de Baracoa. Y además colaboró con las filas del ejército rebelde, fue alfabetizadora, ¿no? Escribió libros, fundamentalmente libros de botánica y biología, que hasta no hace mucho fueron utilizados en la enseñanza primaria y secundaria. Oye, qué el bien. honor de tener uno de los libros de Ana Rosa Zamora. Y ya bueno, en la etapa revolucionaria sí hay que reconocer un maestro de maestros, ya te lo mencioné ahorita, Aníbal Sirión Pérez. Ese sí no nació en Baracoa, pero para orgullo del baracuense, Se quedó en Baracoa. hijo ilustre de Baracoa. Se casó en Baracoa, tiene hijos, hijos mayores, maestro, profesor en la escuela Desembarco Córdoba, y se llama así también, Aníbal Sirión. Y en los momentos actuales, es decir, de todos los profesores que usted ha conocido, ¿cuál sería el de más relevancia para usted? A ver, yo siempre, en los momentos actuales, trabajo, o sea, tuve la oportunidad de trabajar, primero de ser alumno, vamos a decir de trabajar, primero de ser alumno. Fue mi profesor, alumno. Fue mi compañero de trabajo. Y tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre su persona y voy a hablar, no te voy a mencionar uno, te voy a mencionar más, pero primero voy a mencionar a una personalidad muy querida por el pueblo baracuense, que es José de la Cruz Cardero. Profesor José, profesor de español, que lamentablemente la COVID se lo llevó físicamente. José, formador de muchos y tantos baracuenses, formador de tanta juventud, con un prestigio enorme, con un resultado increíble. Yo lo conocí en el Pre del Jamal, a José. En el Pre de Jamal y sus últimos años estuvo acá en el Pre Salvador Pascual Salcedo. Ahí fue mi profesor en el Pre de Jamal. Y bueno, lo llegamos a entrevistar, hicimos su historia de vida, compartimos con él, con estudiantes de la carrera de Español y Literatura. Y cuando ya, por ejemplo, el estudiante estaba a punto de graduarse, pues lamentablemente muere José por Qué triste. Muere por la COVID. La investigación se presentó porque ya habíamos recogido todos los datos, ya lo habíamos entrevistado y fue un evento científico pero también triste y lloramos prácticamente todos, profesores, alumnos. Muy emotivo. Fue emotivo. Pero la escuela cuenta con una multimedia sobre la historia de vida de José. O sea, allí en el Pre de Jamal pueden buscar la multimedia sobre José de la Cruz Cardero Martínez. Y bueno, recientemente, para mencionarte otro profesor, para mí, entonces, te dije profesor, ahora te voy a decir un directivo. Para mí, y uno de los directivos de mejores resultados en el proceso educativo, en el proceso de dirección, para mí de lo mejor de la dirección baracuense. Y para muchos, pero yo digo, para mí es el reflejo del conocimiento que uno va teniendo de las entrevistas y el criterio de las demás personas, demás profesores. Wilfredo de la Cruz. Wilfredo de la Cruz, director de directores. Wilfredo también tuve la dicha de ser no su alumno, pero soy su compañero de trabajo y mi jefe. Cuando estuve recién graduado en 1998, fue el que me recibió y fue el que me educó y fue el que me formó como maestro, como profesor. A él le debo mucho. Entonces, como dirigente, si a alguien quiero invitar, siempre quiero invitar a Wilfredo de la Cruz. Sobre él también hicimos una investigación, sobre él también hicimos una multimedia. Estaba bastante enfermito, pero está ahí, vivo, y siempre el deseo de Wilfredo de la Cruz que mantenga esa armonía y esa educación que tanto dio a las generaciones y la gratitud siempre de mi parte y de mis alumnos
Muchas gracias. Si tuvieras que decirle algo a todos esos maestros que han pasado por Baracoa, ¿qué le dirías? En una frase bien resumida. Maestros. Maestro. Maestro, eso lo implica todo. Porque ser maestro es la imagen de cualquier esfera de la vida. Yo digo que sin los maestros no podíamos vivir. Nosotros no podemos llegar a lo que somos en el día de hoy sin ustedes. Así que desde mi más profundo corazón, como siempre lo digo, ponle corazón a todo. Le agradezco a usted y a todos los que nos han formado. Muchas gracias.